me acerco a la fotografía a comienzos de la década del 70, de una forma no intencional. No estaba buscando ser fotógrafo, sino simplemente aprender un poco a registrar algunos sucesos que me estaban llamando la atención. Cosas que me movían, bueno, yo en ese momento estaba recién casado, tenía cosas que quería registrar de alguna forma, y era un momento muy fermental también en aquel. Habíamos terminando los 60, había pasado mucha cosa en el país, y si bien yo había estado vinculado a la música hasta ese momento como forma creativa y me había ocupado, digamos, la parte espiritual mía, otra disciplina artística, la fotografía fue ganando terreno en esa área, hasta que en un determinado momento me di cuenta de que estábamos muy unidos, ¿no? Así que la fotografía se había transformado ya en una parte vital para mí, que era algo incorporado a mi vida y que yo necesitaba de ella. Y bueno, y me fui quedando fotógrafo. Bueno, este trabajo de los fantasmas del Parque Rodó son un grupo de fotografías que yo comencé a fotografiar cuando ya hacía tiempo. Sí, empezaron en el año 88, había tiempo que ya teníamos democracia. Y tampoco fue un trabajo que premeditadamente yo comenzara a planificar para realizarlo, sino que simplemente comencé a visitar nuevamente el Parque Rodó. Y el Parque Rodó que tenía para mí, y creo que para muchos de las generaciones nuestras, de nuestra generación, muchos jóvenes que habíamos ido de niños, teníamos el premio del domingo ir al parque con los viejos, y que significaba toda una fiesta, todo aquello, es decir, el parque de diversiones, el lugar de regocijo, pero también el descubrimiento de algunos primeros miedos, los miedos a los fantasmas, a la oscuridad, aquello de íbamos a los otros juegos, a los autos chocadores, pero cuando llegamos al tren fantasma también tenía eso de enfrentarnos a los miedos. Empecé a fotografiar el parque desolado todavía el parque abandonado. Nos habían quedado muchos miedos. Creo que arrastramos después de la dictadura muchos más miedos. Nos dejó una huella profunda a todos, y creo que esa huella se agudizó cuando nos enfrentamos a la impunidad. Creo que ahí el miedo se transforma en algo permanente, en aquello de decir, tengo miedo por lo que pasó y tengo miedo por lo que va a pasar. Es un miedo hacia el futuro también. Entonces, esa transformación que la hago hoy, después cuando edito todo ese material, lo reencuentro en los negativos, más de 10 o 12 años después de haberlo sacado, retomo eso y me doy cuenta que las imágenes que yo había ido generando ahí estaban cargadas de ese miedo. Lo que nos había quedado flotando en el parque era otro miedo. Ya el tren fantasma no tenía función, no nos podía asustar ni a los niños ni a nosotros, no tenía significado el tren fantasma. Pasaba a ser un juego más como los autitos. Era un juego estúpido, ¿no? Sin sentido. El miedo es otra cosa, el miedo es una cosa mucho más profunda y mucho más penetrado en las entrañas. El miedo lo conocimos de otra forma. Yo no creo en las grandes fotos, en las fotos fantásticas. Creo en la imagen que puede generar un sentimiento, en un grupo de imágenes que ayuden dialogando al vínculo entre el creador y el espectador, y que ayuden a que el espectador de alguna forma tenga un equivalente de aquello que el creador estuvo motivado para hacer, ¿no? Entonces, creo que los que vayan tratando de ver fotos espectaculares se van a decepcionar. Quizás en el conjunto sí,
algunos se puedan conmover. El trabajo del mar fue un trabajo que también yo fui desarrollando durante unos 20 años de vacaciones. Es decir, en los momentos que tomábamos el descanso, siempre nuestros descansos en familia se hacían en el mar. Yo estuve siempre vinculado al mar y tengo una relación también, digamos, casi tan fuerte como la que tengo con la fotografía, la tengo con el mar. Entonces tengo muchas fotos del mar y fotografié mucho las rocas, los detalles, los momentos de descanso. Entonces creo que ahí lo que contaba era que la actitud espiritual con la que uno va a descansar, y quizás de estas últimas 3 trabajos que yo he hecho en forma individual, es el que sí más premeditadamente se iba realizando, ¿no? Así que sabía que eso, de alguna forma, ese material que yo iba juntando, iba a terminar en algún momento mostrándolo. Y si bien la muestra se llamó El mar, hay más rocas que mar quizás en la muestra, porque son las huellas también del mar. Las rocas tienen constantemente, yo veo en ellas el trabajo de las olas o el trabajo del viento, los detalles de la arena, de las texturas del mar. Bueno, de un momento a otro es también un grupo de fotos que yo fui realizando con mi familia, ¿no? Con mis cercanos. Y no puedo dejar de pasar, no debo dejar pasar por alto de que ese sí es un trabajo que yo no lo hacía para nadie, lo hacía absolutamente para mi privacidad y para los momentos de cuando llegara la vejez, empezar a mirar las fotos buenas que yo sacaba de mi familia. Buenas porque eran queridas, digamos, no porque fueran buenas fotos. Y entonces conozco a una fotógrafa argentina, Analía Pisitelli, que comienza a revisar obra mía y descubre este material y me convence de que debía mostrarlo, que no era un material privado, sino que tenía valores universales. No son instantáneas y a mí me importaba mucho marcar la diferencia entre la instantánea y la momentánea. Esto era un momento. El instante no se comparte, el instante se vive y es fugaz y pasa. El momento tiene cosas compartidas, buenas y malas. Y estos eran momentos de familia, eran momentos en los que mutuamente nos dedicábamos un componente de la familia y yo, o más de uno en algún caso. Y nos poníamos a charlar o yo les pedía para sacar una foto y ya no era una toma 35, era una toma en formato medio, nos sentábamos o nos parábamos donde estuviéramos y bueno, había una mutualidad diferente que cuando se saca una instantánea para un recuerdo. Y el momento se carga de eso, se carga y se transmite, está en la imagen. Entonces, ese grupo de imágenes debió haberse llamado Momentáneas de Familia, ¿no? Y se terminó llamando de un momento a otro porque transcurrieron nada más que 25 años sacando esas fotos. El hecho de que esté en este momento abierta esta oportunidad de exponer este material en el Centro Municipal de Fotografía y de que este espacio fantástico que tenemos ahora los fotógrafos para poder mostrar, intercambiar opiniones,
haya actuado con esta transparencia de hacer un llamado abierto para que presentemos obras y que de esas obras se haya logrado una selección realizada por fotógrafos también autorizados y con mucha trayectoria, algunos de ellos elegidos por nosotros mismos dentro del jurado ese. Creo que le da una solvencia y una transparencia al trabajo del centro que auspicia muy buenos tiempos para la fotografía en el futuro. Nos da muchas ganas de seguir sacando fotos, muchas ganas de seguir trabajando y de haciendo más cosas, ¿no? Es decir, creo que el centro merece un aplauso y merece el esfuerzo que se está haciendo. Es como una realización de un sueño largamente acariciado, ¿no?